se hace hombre y nace en un humilde pesebre. Aprovechemos este tiempo de Adviento para preparar en familia nuestros corazones, para así recibir al Señor Jesús y se quede en nuestros hogares. En esta decena del Rosario vamos a ofrecerlo por África, es de color verde. Pidamos para que los africanos puedan encontrarse con Dios, incluso en medio de las dificultades. Siendo un niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. De beso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver, y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte hoy debo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Sobre todo en aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Ella sale presurosa al encuentro de su prima Isabel, que también estaba encinta, y se queda 3 meses ayudándola. Así también nosotros en nuestros hogares seamos serviciales y salgamos al encuentro de nuestro prójimo. Este segundo denario vamos a ofrecer por América, que tiene el color rojo, porque en América el don de la fe católica ha penetrado en lo más hondo de las personas, y pidámosle que la fe siga aumentando entre nosotros. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi regalas canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura tomada del Evangelio según San Lucas. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraba en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Se realiza el milagro más grande en la historia de la humanidad. Dios se hace hombre y nace en un humilde pesebre. El Señor Jesús nos trae la salvación tan esperada y anunciada en el Antiguo Testamento por los profetas. No olvidemos que estamos en Adviento, un tiempo de recordar que Dios se hizo hombre por nosotros y que es Él el más importante en estos días previos a la Navidad. En esta tercera decena, que es blanca, pedimos por el continente de Europa. Europa es la cuna de nuestra fe. Por muchos siglos fue el centro de donde se irradió la fe por todo el mundo. Pidamos para que en estos tiempos reaviven su fe y vuelvan a sus raíces católicas. Y aunque soy, yo siento que en mí algo ha cambiado. Madre, te llevo en mí y tu palabra me da esa paz que he buscado. Toma de mi vida lo más grande, toma de mi ser lo más profundo, toma de mí yo lo irrenunciable, toma de mi esencia, su inocencia, toma mis secretos y mis sueños, toma mis alegres fantasías, toma mis rebeldes cobardías. Hazme ser tu hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Como era de costumbre del pueblo judío, se presentaba a los primogénitos en el templo. María cumple con esta costumbre y presenta a su hijo, el Señor Jesús. Allí se encuentra con Simeón, quien reconoce en ese pequeño niño al Salvador. Así como Simeón,
nosotros también esforcémonos por reconocer a nuestro Salvador en ese niño pequeño que nacerá en Belén en esta Navidad. En este cuarto misterio, que es de color azul, ofrecemos por el continente de Oceanía. La mayoría de ellos aún no han conocido la buena nueva de la salvación. Pidamos para que cada vez haya más misioneros que vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio en aquellos lugares donde aún no se conocen. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé y que lucho en vano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación de un amigo, la traición, yo no dudo, me perdona Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdona Dios amigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio gozoso. El Señor Jesús, perdido y hallado después de 3 días en el templo. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaban con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. El Señor Jesús, desde muy pequeño, ya estaba anunciando el Evangelio, incluso a los adultos que eran maestros y sabios, y estos se sorprendían al escucharlo hablar. Esa es también la misión de los niños de infancia misionera, en sus hogares y en todo lugar donde estén, anunciar al Señor Jesús sin miedo ni vergüenza. En ese inmenso continente viven más de la mitad de los habitantes del mundo. Asia es también el continente que encierra en sí la más grande y antigua cultura, como es el caso de China, India y Japón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La Virgen de Guadalupe por este rosario misionero que hemos celebrado juntos, que hemos compartido. ¿Por qué quieren ser miembros de la infancia misionera? Y hacer amigos de Quieren conocer a Jesús, escuchar su palabra, anunciar y vivir como testigos suyos. si queremos. Se comprometen a orar todos los días por las misiones y participar en la Eucaristía con frecuencia, para que todos los niños en el mundo conozcan a Jesús y su amor. Si nos comprometemos. Reciban esta insignia de niños misioneros y no olviden que deben encender con el amor de Jesús el mundo entero. Esta insignia también los distingue como misioneros de la Iglesia. Los apoyo y los bendigo en el compromiso que en este momento asumen junto con Jesús y María. Pedimos a todos seguir la consagración de los estudiantes con la oración, en silencio. Hoy vengo a buscarte y a pedirte alivio, a
Fuertes los aplausos a nuestras hogares.